Ahora vamos a ver una breve reseña de lo que es el proyecto Sentido, porque este video ya está subido o se va a subir muy pronto a la plataforma. Proyecto Sentido Gestacional que lo va a ver nuestra querida Suilan Chung Wong. Suilan. Ya, ahí dice el bebé en gestación hereda todos los programas, creencias y patrones de su árbol genealógico. Todas las emociones y vivencias del entorno afectan al bebé en gestación, especialmente de la madre. Vamos a ver entonces en qué consiste el proyecto sentido gestacional. ¿Ya? La gestación es el periodo que comprende desde el momento en que el bebé se empieza a formar hasta que nace. Y un proyecto es algo que tiene un sentido, que tiene una intención, es decir, cuál es la utilidad de ese proyecto. Por lo tanto, en este caso, el proyecto es el hijo y la intención es lo que le van a dar sus padres, lo que le van a heredar, lo que va a ir relacionado con esa historia que de alguna forma está prescrita y que el niño va a traer al momento de nacer. Es decir, el proyecto sentido gestacional va a estar relacionado con todo lo que estaba pasando por la cabeza de papá y mamá durante el proceso de gestación. ¿Y cuál era ese ambiente emocional, ya sea consciente o inconsciente, que estaba rodeando a los padres, ya que rodeaban a los padres? Es decir, cómo eran las emociones y sentimientos que estaban viviendo papá y mamá al momento de la gestación. Estos sentimientos y pensamientos van a condicionar la vida de ese bebé. Este proceso de gestación, el proyecto Sentido, abarca desde los 9 meses antes de la concepción, pasando por la gestación misma, es decir, los 9 meses que el bebé estuvo en el vientre materno, cuál fue el tipo de parto que tuvo mamá y todo esto hasta los 3 años de edad del menor, ¿ya? Porque es ahí donde ya comienza su autonomía, donde se separa un poco de las piernas y de las faldas de mamá. Vamos a ver entonces cómo afecta lo que estaba pasando papá y mamá o cómo era el escenario emocional de papá y mamá durante los 9 meses previos a nuestra concepción, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto de alguna forma nos va a dar una pista de lo que estaban viviendo papá y mamá en el momento en el cual fueron concebidos. Porque esto registrado ahí durante la concepción, porque al momento de la concepción, el óvulo fecundado va a grabar las células, ¿cierto? De todos esos programas que ya vienen de papá y mamá antes de la concepción. Por ejemplo, si mamá al momento de la concepción estaba saliendo recién de la adolescencia y estaba entrando a estudiar, ¿cierto? Donde ella pensaba que ahora sí iba a tener libertad, y el papá en ese momento estaba entusiasmado más o menos ahí con otra persona y quería terminar esa relación de pareja, cuando de pronto se enteran de que van a ser padres y los obligan a casarse, ¿ya? Solo basta imaginar qué está pasando por la mente de papá y mamá en ese momento, ¿ya? Es decir, al momento de la concepción, el bebé ya sabe que no es deseado. Y aunque a la semana o después de nacer ese bebé fue muy amado y muy deseado, el primer impacto es el que ya quedó grabado en el inconsciente. Ya, es decir, el niño viene con un no merecimiento, no merezco nacer. Vamos a ver otros ejemplos de proyecto sentido, ¿ya? Si tenemos que al momento de la concepción, papá y mamá están felizmente casados, papá ya está con un trabajo estable, mamá está teniendo estudios, tampoco hay mayores problemas. Suilan, ¿te quedaste congelado o me quedé congelada yo? Ahí sí están No, congelados. tú te congelaste, Sui. Ah, Que ya. la ¿Yo no? Suilan estaba bien. No, Ah, no, ya, no, tú estás Gracias, bien. gracias, Sí. gracias. ya. Seguimos entonces. Dijimos que papá ya estaba con un trabajo estable, mamá saliendo, terminando sus estudios.
tan felices con la llegada de este bebé, ¿verdad? Y los abuelos también ya no dan más de felicidad y todo ese entorno gira en un ambiente de dicha y armonía. Este bebé, lo más probable es que va a tener una vida equilibrada y armoniosa, ya donde va a tener un buen pasar, ya sea en lo laboral, en las relaciones de pareja, es decir, va a haber un buen proyecto sentido. Vamos a imaginar ahora que con el paso de los años, ¿cierto, mamá? Esta relación ya estaba un poco desgastada y viene un segundo hijo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mamá se embaraza para retener a papá. Por lo tanto, el proyecto sentido de ese bebé es reconciliar a los padres. Es decir, vienen con la intención de reunir a sus padres. Y de adulto, lo más probable es que va a ser un salvador, ya donde va a estar ahí constantemente intentando rescatar ahí todas esas causas perdidas que se va a encontrar en el camino. Vamos a pasar otro periodo de tiempo más y tenemos que ahí se gesta una tercera hija, donde esta relación ya se restableció, pero de bebé fallece su padre, ¿ya? A partir de ese momento, su proyecto sentido cambia drásticamente y el cual será, el proyecto de sentido, en este caso de esta niñita, va a ser aliviar la soledad y el dolor de su madre. Si ese duelo y soledad no lo gestiona conscientemente, de adulta podría limitar su independencia y autonomía. ¿Por qué? ¿Qué va a hacer de mamá si yo la dejo sola? Esa va a ser su dilema. Esa es la razón por la cual puede haber tantas diferencias entre las personalidades de nuestros hermanos y hermanas, ¿ya? Si se supone que compartieron los mismos padres, los mismos abuelos, la misma educación, los mismos valores, pero la verdad que todos fueron concebidos por diferentes padres, ¿ya? Y esto va a ser de acuerdo a lo que estaban viviendo los padres en ese momento. Por lo tanto, cada uno va a tener un proyecto sentido distinto, porque cada uno llegue en un momento diferente en la vida de nuestros padres. Ya es posible que unos tengan problemas en sus relaciones de pareja, otros financieros, conflictos laborales, o es probable que otros les sonría la vida. ¿Ya? Bueno, ahí tenemos todos los diferentes proyectos sentido que se pueden manifestar, ¿verdad? Es decir, si fui concebido para unir a mis padres, como mencionamos recién, me quisieron para que yo los cuidara en la vejez, que son los hijos bastón, ¿verdad? Querían que fuera niño, que fuera niña, van a tener diferentes eh, cómo se van a desenvolver en la vida, va a ser muy diferente si yo fui deseado niña y resulta que nací niño. Hubo un drama o accidente o duelo durante mi gestación, como lo vimos recién también, mi madre lloró mucho o sufrió maltrato físico y verbal de parte de su entorno, ya todo eso nos va a afectar. ¿Estaba mi madre o padre enamorado de otra persona en ese momento? ¿Me quisieron abortar y no resultó? Ocultaron mi gestación, ¿verdad? Hay casos en que a veces a los 5 o 6 meses recién la familia se entera de que está embarazada, mamá. Hay problemas de identidad, se van a presentar ahí. Al nacer mi madre no me amamantó, ya iba a faltar ahí esa cosa maternal para ese niño o esa niña. Mi padre nos deja cuando yo vengo en camino, ahí se presenta el abandono, ¿verdad? Que también va a tener ciertas características en el proyecto sentido de ese bebé. Esos serían entonces los diferentes proyectos sentido que se van a presentar, ¿ya? Por eso es muy importante saber o conocer la historia de aquello que nos marcó a tan temprana edad. Ya el reconocer esa historia nos permite liberar esos sistemas condicionantes para que de alguna forma nos permita vivir nuestra propia vida, ya de alguna manera diferente.
reconociendo que esas emociones no son nuestras, sino que fueron impuestas por nuestros padres. ¿Ya? Heredamos los programas y creencias hasta los 7 años de edad, nos dice ahí esa imagen. El término proyecto sentido lo aplicó el psicólogo clínico francés Marc Frechet, basándose en su propia experiencia de vida. Resulta que después de la Segunda Guerra Mundial, la madre de Marc Frechet iba a ser encarcelada. Ella era adicta a las drogas y fue acusada de traficante. Por lo tanto, ella decidió quedar embarazada con la intención de que el juez, al momento de la velación, ¿cierto?, le diera una sentencia menor. Y efectivamente lo consiguió, así fue. Marc Frechet cuenta más adelante que pasó los primeros 18 meses de vida en la cárcel, ya donde fueron los primeros 9 meses de embarazo y los 9 siguientes de su nacimiento. Por lo tanto, Marc nació en prisión, donde todas las compañeras de su madre, ya las reclusas, querían ocuparse de ese bebecito menos su madre. Y es que realmente su madre nunca tuvo la intención de tener hijos, por lo tanto no tenía ese instinto maternal a flor de piel, ¿ya? Ya que ella solamente se embarazó para gozar de un beneficio. Por lo tanto, cuando nace su bebé, son sus compañeras de celda quienes acogen a este pequeño bebé. Después, con el tiempo, él contaría que en su vida siempre estuvo rodeada de mujeres, así como fue al momento de su nacimiento, pero también con un profundo sentimiento de soledad, tal cual como fueron sus primeros 18 meses de vida. Bueno, gracias a su trabajo como psicólogo clínico, él pasa su vida profesional liberando a las mujeres de su propia prisión, ya que él es conseguido con ese proyecto sentido de liberar a su madre del encierro. ¿Ya? Y bueno, ahí mencionamos anteriormente los proyectos sentido, ¿cierto? ¿Cuáles las características que van Sí. a sufrir los niños después una vez que nacen? Eso sería más o menos el proyecto sentido. Excelente, entonces, ¿cómo vamos a trabajar? Igual como el video que ya se le envió desde el comienzo, donde se habla de epigenética y Bruce Lipton, que los primeros 7 años van a marcar toda nuestra adolescencia, pero principalmente en nuestra etapa adulta. Todo lo que el niño recibe como creencias. No hay dinero. El dinero se gana con sacrificios. No eres bueno para el dibujo. Eres un tonto. ¿Cómo se te ocurre? Hasta los 7 años va a condicionarnos a ver la vida, a sentir la vida y a vivirla como hemos sido programados. Por lo tanto, ahí vemos que es esencial un proyecto sentido obviamente saludable, deseado, armonioso, que sabemos que no ocurrió en el 99 de los casos. Pero eso no implica que nosotros no podamos reprogramar. ¿Cómo se reprograma una información? Tal como lo dice Bruce Lipton, el entorno crea mi realidad. Pero para crear un entorno distinto, o sea, lo que yo quiero ver fuera parte de mis pensamientos. O sea, ¿cuáles son mis pensamientos? ¿Cuáles son mis creencias? ¿Y cómo lo programo? Me repito, actúo. Yo no puedo decir, soy abundante, soy abundante, soy abundante, cómprame esto. No, no tengo plata. Entonces no soy abundante, soy mediocre. No, no hay coherencia. Si no hay coherencia con lo que pienso, con lo que hago, no hay una modificación de programa. Quiero ser abundante, trabajo en la abundancia. Quiero vivir bien, me siento bien. Quiero vivir bien, entonces todo el día me duele el hombro, me duele la espalda. Quiero ser empoderada, quiero ser valiente, veo todo el día noticias de miedo. Entonces, no, cuando no hay coherencia, el bloqueo se produce y no se reprograma una nueva información. Acá, por ejemplo, Están pidiendo su email, que la lámina anterior para poder sacarle fotos seguramente. ¿Cuáles son las emociones que afectan el proyecto sentido? ¿cuáles son las emociones? Sí, pero esto va a quedar grabado, lo van La a poder imagen ver, donde pero esto queda grabado
y lo van a poder ver 200 veces. Se va a subir hoy día en la noche. Ahí no pueden ver entonces. ¿Ya? La madre programa al bebé hasta los 3 años. Espera, espera un segundo. Vamos a seguir entonces. Tu nacimiento jamás es un error. Estás aquí porque es el deseo del universo entero. Vienes a vivir una experiencia de vida maravillosa. Basta de decir, es que a mí no me quisieron, mi mamá me quiso abortar, mi papá me abandonó. Ya llega un momento después de 30, 40, 50 años que uno tiene que soltar esa emoción. Porque no te está permitiendo avanzar, porque no te está pidiendo, te está impidiendo fluir, te está impidiendo lograr esa armonía, ese bienestar o lo que tú realmente quieres desear en la vida. Entonces, acá, todos los nacimientos, aunque hayan sido no deseados por los padres o que hayan sido inesperados, y si estás aquí es porque mereces la vida. ¿Cómo puedo saber cuál es mi proyecto sentido? Bueno, si yo nací en el 74, tengo que ver qué es lo que estaba ocurriendo en mi casa con mi papá y mi mamá. ¿Por qué se juntaron? Yo lo tengo claro por cómo fue mi nacimiento. ¿Qué es lo que pasaba a nivel país? ¿Ocurrió algo importante en mi familia en esa época de nacimiento? ¿Qué ocurrió en años posteriores? ¿Qué es lo que estaba viviendo mi familia a nivel país? ¿Cómo era la relación con mis padres? Ahí eso te va a permitir un verdadero autoconocimiento. Autoconocimiento. Gracias al transgeneracional evolutivo es posible comprender y sanar nuestra vida, absolutamente. Gracias al transgeneracional evolutivo, es posible, ¿cierto? Porque lo vamos a ver sin juicio, sin drama, sin culpa, todo lo que significó y estoy aquí porque merezco vivir la experiencia del amor, de la abundancia y la prosperidad independientemente, porque es bueno conocer el proyecto sentido porque vas a saber qué es lo que estaba cargando, qué es lo que te estaba limitando y cómo puedo yo reprogramarme con una nueva información. Para el transgeneracional evolutivo, todo se define como un programa. Fue el primer video que se le envió. Si hay un abandono, si yo se hereda programa de abandono. Si mi padre me abandonó, si mi madre se fue, yo voy a tener este miedo de la característica. Quien quiera conocer, se les va a enviar el video de heridas de infancia, pero lo encuentran en el libro 2. Sanarás cuando deseas hacerlo. Comiencen ya a estudiar las heridas, a conocerse, a autoconocerse. El bebé es alimentado gracias al cordón umbilical. Ya cuando estamos en el útero, recibimos alimento de la madre. Por lo tanto, yo me programo que mamá es alimento y mamá es vida, porque gracias a mamá yo estoy viviendo, ¿cierto? Y ahí yo me programo de que la mamá es alimento. Es por eso que las personas que tienen bulimia o tienen sobrepeso, el primer conflicto que tienen que sanar es con la madre. Ahí la biología me está apuntando que tengo que sanar urgente estos conflictos, ¿cierto? Relacionados con mamá. Es por eso que todos los trastornos alimenticios tienen su origen emocional, conflictos no resueltos con la madre. El bebé es nutrido con la leche materna, ¿cierto? Con la leche materna. Por lo tanto, todos los conflictos relacionados con mamá se me programa, ¿cierto? Desde la gestación. Por eso es que el tema madre es tan recurrente en todas las terapias. Y con esto terminamos el módulo de Proyecto Sentido. Hay otro video también y también, por supuesto, encuentran Proyecto Sentido en YouTube, que yo también lo he subido para que lo busquen y, por supuesto,
en su maravilloso manual. Todas las dudas, vayan al manual, subrayenlo, márquenlo, léanlo, van a encontrar todo. Todo, todo, todo.